Bienvenidos a Meditando en su Palabra. Estás escuchando el devocional diario de la Iglesia Bíblica Ciudad de Dios. Gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo. Habla tu amigo y servidor en Cristo, Brandon Soto López. Y en este día estudiaremos el versículo 13 del capítulo 1 del libro de los Gálatas, el cual dice: porque ya habéis oído de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Pablo nos muestra su antes y después de Cristo, y todo aquel que se encuentre verdaderamente con Jesús nunca vuelve a ser el mismo, ya que queda marcado. Asimismo nos describe cómo fue que él renunció a su vida antigua en todo sentido. Renunció a su vida religiosa, y esto trajo cambios de 180 grados, y especialmente nos dice sobre su conducta, la cual a la luz de la fe cristiana era reprobable. Esto tiene mucho que enseñarnos, y la gran enseñanza es que cuando queramos seguir a Jesús o cuando queremos seguir a Jesús, debemos renunciar a nuestra vida religiosa antigua y la conducta que de ésta se derivaba, ya que la exigencia del mensaje del Evangelio es una vida de autonegación. Jesús nos dice en el Evangelio de Lucas capítulo 9 versículo 23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Podríamos decir que el Evangelio, hablando en términos prácticos, se resume para la vida del creyente en obediencia y negación. Pablo lo sabía bien, ya que él mismo lo enseña en Romanos capítulo 12 versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En veces no dimensionamos lo que implica presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Para esto debemos entender lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Los sacrificios que en su momento eran agradables a Dios, eran machos cabríos que se degollaban y se presentaban a Dios, y era una manera de relacionarse con Él y agradarlo. Ahora en el Nuevo Testamento ya los sacrificios de animales han cesado, pero ahora la exigencia se elevó, ya que somos nosotros los que tenemos que ofrecernos a nosotros mismos con cuerpos vivos, los cuales están conscientes de dicho sacrificio y que de manera racional debemos optar por ello. O sea que todo aquel que quiera agradar a Dios debe de ser de manera voluntaria y sin que nadie te obligue. Y para cuando alguien hace esto es porque literalmente Dios ha iluminado su vida. Pablo es un ejemplo en este sentido. Fue un hombre superdotado, pero cuando Cristo salió a su encuentro, todo estimó como basura por conocerlo a Él. Veamos a lo que él renunció por amor a Cristo. En Filipenses capítulo 3 versículos 5 al 7 nos dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Así que, hermanos, yo te pregunto, ¿qué te hace falta de quitar o renunciar en tu vida para que el antes y después de Cristo se vea en tu vida con mayor fuerza? Quizás somos genuinos hijos de Dios, pero Dios quiere que nuestras vidas se vean claramente afectadas por su conocimiento, hablando de manera positiva. No retengamos las cosas pasadas, sino optemos por la excelencia, la cual es conocerlo a Él. Y no nos aferremos a nuestra antigua manera de vivir. Tengamos el tiempo pasado para agradar a los hombres. Ahora vivamos para agradar al Señor. Comparte esta palabra. Habló tu amigo y servidor en Cristo, Brandon Soto López. Gracias por escuchar Meditando en su Palabra, el devocional diario de la Iglesia Bíblica Ciudad de Dios.